En este caso, ¿vale? La hoja de corrientes y campos magnéticos, los problemas son bastante largos. Entonces hemos decidido, digamos, dividirlo en unas, más o menos nos va a costar unas 2, 3 horas hacer la hoja entera, creo. Entonces, hemos cogido algunos de los ejercicios que haremos y luego haremos la siguiente parte, ¿vale? Más o menos para que cuadre, digamos, dentro del formato de la hora, para, para no poner más carga una semana que otra, cosas así. Que viene más gente aún. Vale, perdón, se me ha ido. Vale, perfecto. Entonces, básicamente, lo que haremos será calcular el campo magnético que generan, bueno, intensidades, ¿vale? Que circulan por espiras, por cables, por diferentes, digamos, geometrías. Y para hacerlo tenemos dos herramientas. La primera es Biot-Savart, que es Biot-Savart, que sería por integración directa, igual que teníamos el campo eléctrico antes, que hacemos la integral del diferencial de carga por, bueno, el diferencial de superficie, de volumen, de lo que sea, ¿vale? Bueno, integramos en la superficie el volumen en el que estuviese y teníamos el campo eléctrico que generaba esa distribución de carga. Aquí tenemos una distribución de corriente, o tenemos una cierta intensidad, y lo que haremos será calcular el campo magnético que genera, ¿vale? La peculiaridad aquí es que tenemos un producto vectorial y por tanto ahora serán, digamos, los vectores serán ortogonales, ¿vale? Como vimos en la última clase. Y luego, de cara al final, digamos, para el último ejercicio que solucionaremos, aprovecharé para, lo haremos tanto por Biot-Savart como utilizando también la ley de Ampère, que sería un poco el análogo, ¿vale? De la ley de Gauss en electrostática. De hecho, digamos, los requerimientos, digamos, requerimientos entre comillas, ¿vale? Pero eh, lo que necesitamos para poder utilizar y para poder sacar forma, digamos, las expresiones del campo, como hacíamos, para poder despejar el campo eléctrico, el campo magnético, serán prácticamente lo mismo, ¿vale? Entonces es bastante análogo. Entonces, para acordarse va bien. Entonces, vale, pues empezamos. Vale, en el primer ejercicio tenemos una espira cuadrada en el cual circula una intensidad I, ¿vale? En este caso hemos puesto que sea antihorario, ¿vale? Es una espira cuadrada de lados A y circula una intensidad I a través de esta espira, ¿vale? Entonces nos piden que calculemos el campo magnético en el centro de la espira, ¿vale? Entonces, campo magnético. ¿Qué nos va a generar campo magnético? Nos va a generar campo magnético cada uno de estos segmentos por los que circula corriente, ¿vale? Estos segmentos de hilo. Tendremos el de arriba, el de la izquierda, el de abajo y el de la derecha, ¿vale? ¿Cómo se calcula el campo que genera cada uno de estos segmentos? Utilizando la ley de Biot-Savart. Esta ley básicamente, bueno, ya os lo he dicho antes, me repito, pero es importante. Nos dice el campo magnético que genera una intensidad que circula, ¿vale? Una intensidad circulante, digamos. Toda intensidad o un cable, lo que sea que tengamos, ¿vale? Luego haremos espiras de otras geometrías, generarán un campo magnético, ¿vale? Entonces, aquí el diferencial de él es el diferencial de longitud, ¿vale? Que es por donde circula la I. Por ejemplo, en este caso, en el de abajo, ¿vale? Que es bastante sencillo, la intensidad circula en el eje X. Entonces, el diferencial de longitud es un diferencial de X, ¿vale? En la dirección X. O sea, ahora esto lo veremos. Y luego el R menos R' es como siempre, ¿vale? R es la posición en la cual estamos viendo, perdón, en la cual queremos ver el campo, en este caso va a ser el origen, y R' es dónde está, digamos, la distribución de cargas, ¿vale? En este caso, pues sería el menos A medios en X y en Y, bueno, pues nos desplazaríamos por esta curva, ¿vale? Entonces, ¿cómo se hace más en concreto? Vale, bueno, hemos dicho que había 4 segmentos, ¿vale? Aquí os lo pone, ¿vale? Por ejemplo, aquí está numerado tramo izquierdo el 1, tramo inferior el 2, tramo derecho el 3, tramo superior el 4. Entonces, calcularemos cada uno de estos tramos el campo que hacen, ¿vale? Y luego os daré un truco para que veáis que no hacía falta calcularlos todos. Entonces, empezamos. Bueno, y como siempre, podemos utilizar el principio de superposición para sumar el campo que hace cada uno de estos segmentos y obtener el campo total de toda la espira, ¿vale?
Esto es parecido, digamos, en el ejercicio 4 de la entrega, ¿vale? Cuando tenéis lo del campo eléctrico, podéis utilizar superposición y es bastante más fácil, ¿vale? Entonces, tramo izquierdo. En este caso, ¿qué tenemos? Vale, la intensidad diferencial de L, como hemos dicho, bueno, está en el tramo izquierdo, este segmento de aquí, así que vemos que la intensidad va hacia abajo, ¿vale? Entonces, como va hacia abajo, el diferencial de L, ¿qué va a ser? Y diferencial de L es menos, porque va hacia abajo, I por diferencial de I, en la dirección I, ¿vale? Porque es una discretización, digamos, un segmento muy pequeñito, un vectorcito que apunta hacia abajo, ¿vale? Ese es nuestro diferencial de línea. El vector R es el vector 0, porque estamos en el origen, y el R1' va a ser el menos A medios X, estamos en esta recta vertical de aquí, y I', bueno, I1 en este caso, ¿vale? I1 pues va a valer entre A medios y menos A medios, ¿vale? Que será la integral que tengamos que hacer, esta de aquí. Perfecto, entonces bueno, simplemente calculamos, como siempre, bueno, la norma del vector, el producto vectorial para obtener, digamos, el vector resultante, es decir, hacia dónde apuntaría el campo magnético. Nos da que el I diferencial de L vectorial R menos R1' es I por A medios diferencial de I1, ¿vale? Esto es producto vectorial, ¿vale? Lo podéis hacer así, lo podéis hacer por la regla de la mano derecha, como queráis. Así es muy sencillo. Perdóname, Sí, Leo. Yo tengo una pregunta. Con solo encontrar la de un tramo, podríamos, o sea, no hace falta que lo hagamos de todos, ¿no? Con solo encontrar uno. sí, pero te me estás adelantando, es lo que iba a decir luego. Vale, Luego vale. sí va, sí, sí, correcto, o sea, estás en lo cierto. De hecho, es la forma, ¿vale? Pero aquí lo hemos hecho así para que os deis cuenta, ¿vale? Para remarcar un poco más. Entonces, Vale, ahora merci. déjame que lo vaya así y luego hago hincapié. Pero sí, sí, estás en lo correcto, ¿vale? Si lo habéis visto, muy bien. Entonces, calculamos el tramo izquierdo. El campo magnético del tramo izquierdo va a ser, es la fórmula, ¿vale? Sustituyendo todos los elementos. Y entonces nos queda una integral en I, como os había dicho. Y digamos, el segmento, ¿de dónde iba? De menos A medios a A medios. ¿Vale? De aquí hasta aquí. ¿Vale? Fijaros que, digamos, que la intensidad circulase hacia abajo, ¿vale? Ya lo hemos tenido en cuenta en el diferencial de L. ¿Vale? Esto intentad pensarlo vosotros a ver si os cuadra o no, ¿vale? Porque este menos, bueno, no si os cuadra, en plan, si le veis la intuición, ¿vale? O sea, este menos lo que quiere decir es que el diferencial va hacia abajo, ¿vale? Entonces, integramos de menos a medios porque ya lo hemos tenido en cuenta. Si la intensidad circulase, en plan, si hubiésemos puesto que el diferencial de L es I de I, ¿vale? Si integramos de A medios a menos A medios, nos da el mismo resultado, ¿vale? Porque, digamos, si le hacemos la integral de A a B, el resultado es igual que menos la integral de B a A. ¿Vale? Pero entonces, o sea, simplemente os lo digo para que intentéis ver cuándo y cómo tenéis que poner el signo, ¿vale? Porque no lo pensé en su momento, pero igual puede llegar a ser sutil. Entonces, bueno, básicamente como siempre, nos queda una integral, solucionamos la integral, sustituimos los límites de integración y nos da que el campo que genera un segmento finito en el centro es mu sub 0i partido a raíz de 2 pi en el eje z. Si hacemos lo mismo para el eje, o sea, para el tramo derecho, ¿vale? O sea, este le iré un poquito más rápido porque es muy parecido. Ahora la intensidad circularía hacia arriba, por tanto el diferencial de línea es positivo. El R', ahora en vez de menos a medios, va a ser a medios, porque estamos en esta parte de aquí, ¿vale? En la X es a medios. Y, uy, me he pasado, perdón. Calculamos la diferencia entre vectores, o sea, el vector que apunta entre uno y otro, el módulo, el producto vectorial entre estos vectores y calculamos B3. Y si calculamos B3, vemos, efectivamente, como había dicho Ramiro, creo, el campo B3 es exactamente igual que el campo B1, ¿vale? ¿Veis? Mu sub 0i partido a raíz de 2pi en el eje z. ¿A qué se debe esto? Vale, esto lo podéis pensar de la forma, o sea, digamos geométricamente, ¿vale? Bueno, hay dos formas. Una forma que lo podéis ver es, respecto de este punto, todos están a la misma distancia, ¿vale? Entonces, digamos, el decaimiento del campo va a ser el mismo, por decirlo de una forma. Y la otra cosa que os podéis dar cuenta es, si utilizáis la regla de la mano derecha,
¿vale? Ponéis la intensidad, ¿vale? En, digamos, la mano, ¿vale? La ponéis en la dirección de un círculo de intensidad. Cerráis la mano hacia donde queréis mirar, o sea, hacia el centro, ¿vale? Y veréis que independientemente si estamos arriba, a la izquierda, abajo o, digamos, en el segmento de la derecha, siempre el pulgar apunta a la misma dirección. Por simetría y como todos apuntan en la misma dirección, los 4 elementos nos van a dar exactamente el mismo campo y por tanto, calculando un solo segmento y multiplicando por 4 ya tendríamos el resultado. ¿Vale? Que esto es lo que explica aquí abajo en detalle, ¿vale? En plan, lo explica, digamos, girando, rotando. Porque si rotamos la espira vemos exactamente lo mismo y como vemos exactamente lo mismo, el campo que genera ese segmento tiene que ser igual, ¿vale? Es lo mismo que lo de la mano derecha. Una pregunta. Sí. ¿Podríamos justificar las cosas por la regla de la mano derecha o tendríamos que hacer el producto vectorial? Porque tú puedes ver eso intuitivamente, pero para justificarlo en plan en una entrega o en un examen, tendríamos que hacer los productos vectoriales y ver que todos son positivos en eje Z. Bueno, lo que es en examen, o sea, bueno, en general diría que si lo argumentáis bien no hace falta, ¿vale? O sea, si lo veis y decís que es... O sea, la cosa es, podéis decir que calculando un elemento los 4 van a ser iguales. ¿Y la justificación cuál es? Lo podéis hacer, por ejemplo, con esta aquí que dice que si lo rotamos sería igual, o por lo de la regla de mano derecha y la simetría, ¿vale? O sea, pero no hace falta que calculéis, ¿vale? O sea, si lo veis y lo podéis, o sea, si lo argumentáis ya está, ¿vale? Vale, o sea, me preguntaba cuán válida es la regla de la mano derecha, más que otra cosa. Es que la regla de la mano derecha es hacer el producto vectorial. O sea, como os expliqué el otro día, a ver, la regla de la mano derecha consiste en, tú pones, digamos, tenemos 2 vectores que es el producto vectorial. El primer vector nos dicen, digamos, en qué plano ponemos la mano, ¿vale? O sea, imagínate que la punta de los dedos tiene que apuntar en una dirección, ¿vale? El diferencial de él, en este caso, que es el primer vector, nos dice en qué dirección apuntan los dedos, o sea, la punta de los dedos. Y luego el segundo vector nos dicen hacia qué lado tenemos que cerrar la mano. Y entonces la dirección en la que apunta el pulgar es el vector que resulta de este producto vectorial. Y esto es totalmente cierto siempre. ¿Vale? Entonces la regla de la mano derecha es hacer el producto vectorial. ¿Vale? Entonces por eso te digo, es igual de válido. Lo que pasa es que a veces es un poco más difícil imaginárselo, porque te tienes que imaginar cómo va, y igual a alguien es más sencillo calcularlo, que lo calcule, o sea, no hace falta. Así es más rápido, simplemente. Pero lo otro tampoco es que sea muchísimo más lento, así que esto es lo que sintáis más cómodos. O sea, yo normalmente lo hago así, ¿vale? O sea, regla la mano derecha o decir cosas que rotan, cosas así. En plan, como está argumentado aquí, ¿vale? Que como si hacemos rotaciones de esto siempre lo mismo, o sea, rotaciones de 90 grados, el campo que genera cada segmento tiene que ser el mismo, ¿vale? Pero sí, perfectamente válido. Al contrario, ¿vale? En cierto modo denota que entendéis o tenéis un poquito más de facilidad, ¿vale? Y tenéis un poquito más de intuición. Entonces no es algo negativo que utilicéis este tipo de herramientas. Vale, y luego aquí abajo básicamente tenemos en plan la comprobación, ¿vale? Por si sois escépticos, que la voy a pasar por alto, ¿vale? Porque es lo mismo, es calcular exactamente lo mismo de antes y efectivamente nos sale siempre el mismo campo magnético. Perdón. ¿Vale? Entonces, este sería el ejercicio 1, ¿vale? Entonces, el campo total B, ¿cuál es? El campo total B, como hemos dicho aquí, es el campo que genera 1 multiplicado por 4. Entonces, el campo que generan digamos, la espira cuadrada es 2 raíz de 2 partido a pi mu sub 0 la intensidad en el eje Z. Muy bien. Entonces, este sería el ejercicio 710, el primero. El siguiente que haremos será el 755, que era la entrega del año 2017, creo. Y este tenía un poco de... Era un poquito, digamos, tricky, entre comillas, la parte geométrica, ¿vale? Pero bueno, os la explicaremos y... O sea, no... O sea, es hacer triangulitos, como siempre que hay trigonometría, ¿vale?
Entonces, básicamente aquí lo que nos dicen es que tenemos un polígono regular de n costados, ¿vale? En este caso hay dibujado uno de 1, 2, 3, de 10 costados, ¿vale? Es un decágono. Y lo que nos dicen es que, bueno, que en cierto modo nos dan la apotema A y el número de costados. Y entonces tenemos que saber cuál es el campo que genera esta distribución, ¿vale? Entonces, ¿cuál es el truco aquí? Lo primero que hay que ver es ver cómo está relacionada la apotema. Bueno, espera, la apotema la defino. La apotema es, si queréis, dado un segmento, ¿vale? Cogemos el punto medio, trazamos la perpendicular hacia el centro, ¿vale? Y la longitud de dicho segmento es la apotema A, ¿vale? Es la distancia entre el centro y el punto medio de cualquiera de los segmentos que, digamos, circunscriben, no, pero que pertenecen al decágono o al polígono regular. Entonces, lo que tenemos que encontrar es una relación entre la apotema A, digamos, el segmento B, o sea, el pequeño segmento de cada uno de esos segmentos que la hacen completa, y el ángulo alfa, ¿vale? Que describe cada uno de estos segmentos. Entonces, la idea es la siguiente. Nosotros tenemos un polígono regular, ¿sí? Si nosotros empezamos en este segmento de aquí, y esto es alfa, ¿vale? Si nosotros hacemos este segmento, hacemos otra media vuelta, otro segmento, otro segmento, otro segmento, otro segmento, ¿vale? Vamos haciendo así, vemos que la vuelta entera, que es 2pi, es n por el ángulo alfa de uno de estos segmentos, ¿vale? En este caso es 10 por alfa, ¿vale? Decimos alfa, 2 alfa, 3 alfa, 4 alfa, 5 alfa, 6, 7, 8 alfa, 9 alfa, 10 alfa, ¿vale? Entonces lo que encontramos es una relación entre el ángulo alfa que va, digamos, entre inicio y final de cada uno de los segmentos y el número de segmentos que generan este polígono regular, ¿vale? Básicamente lo que quiere decir es que alfa, o sea, despejamos de lo que he dicho, es igual a 2pi partido n. Por otro lado, fijaros en este pequeño triángulo de aquí, ¿vale? Tenemos un triángulo que es alfa. Miremos el medio triángulo, digamos, este triángulo rectángulo de aquí, ¿vale? Porque el triángulo rectángulo es mucho más fácil. Entonces, este triángulo rectángulo, este ángulo de aquí es alfa medios, ¿vale? Este segmento de aquí es la apotema, porque es la distancia entre el centro y el punto medio del segmento. Y luego, este pequeño segmento de aquí será b medios. Por tanto, sabemos, o sea, la tangente de alfa medios, ¿vale? La tangente de alfa medios es b medios, el segmento de aquí, partido a. ¿Vale? Seno partido coseno, simplemente. Entonces, de aquí podemos sacar la relación entre b, a y n, ¿vale? Que es lo que necesitábamos. O sea, esto es la parte trigonométrica, digamos. Entonces, ahora, el otro truco, ¿vale? Aquí volvemos a hacer lo que hemos hecho en el ejercicio anterior. Si utilizásemos la regla de la mano derecha, ¿vale? Independientemente de qué pequeño segmento cojamos, como siempre, digamos, o podemos rotar, digamos, con el argumento de antes, podemos rotar siempre en alfa grados, ¿vale? Que sería la rotación, o sea, la simetría que tiene este problema, simetría de rotación. Todos los hilos darían el mismo campo en el centro. Por tanto, esto o la regla de la mano derecha, ¿vale? Lo podéis utilizar las dos cosas. Perdón, Sí, no entiendo bien para qué necesitamos la apotema. No podemos coger simplemente B y ya está. es que os dan la apotema. O sea, lo que se Ah, conoce vale, vale. es por la... O sea, el problema es que B no se da. Entonces, para calcular B, igual no lo he dicho bien. O sea, B no lo tenemos, ¿vale? En el dibujo parece que sí, pero B no lo tenemos. Lo que nos dan es el número de costados y la apotema. Y necesitamos saber B para poder calcular. Vale, vale, claro, sí. Vale, vale. Sí, perdón, no Merci. lo he enfatizado bien. O sea, en el dibujo parece que sí que está, pero no nos lo dan. Vale, gracias. Vale, sí, en eso. Entonces, el campo B total en el centro va a ser n por el campo de uno de los segmentos, ¿vale? ¿Qué segmento? El que queráis, ¿vale? Nosotros en este caso hemos cogido el de arriba, ¿vale? ¿Por qué hemos cogido el segmento de arriba? Pues porque nos parecía el más sencillo, ¿vale? O sea, simplemente porque, por ejemplo, este segmento de aquí, ¿vale? Solo tiene el diferencial de L va a ser en X y es más fácil, ¿vale? Que este segmento de aquí
en diagonal, que es una animalada, ¿vale? Porque tendríamos la proyección en ambos lados y sería mucho más difícil de hacer. Sin embargo, el segmento de aquí arriba, independientemente del número de lados, siempre va a ir en X, ¿vale? Por construcción. Por eso lo utilizamos, ¿vale? Entonces, cogemos el tramo superior como el 1, ¿vale? Bueno, de nuevo, el campo que genera un segmento lo calculamos con la ley de Biot-Savart. Y si consideramos que el tramo superior es el 1, vamos a calcular que es exactamente I de L, que es R menos R1', el módulo, el producto vectorial entre todo esto, para obtener el campo. Entonces, I de L, ¿qué es? Vale, tenemos una intensidad que circula en el eje X sentido negativo. Por tanto, el diferencial, ¿qué va a ser? Vamos a tener que es I, bueno, perdón, menos I diferencial de X e de X, porque nos movemos hacia la izquierda. Entonces, la R que es el origen, por tanto es 0, 0. El R1' va a ser A en Y y en X va a valer X', ¿vale? Igual que cuando hacíamos con lo del campo eléctrico. Y será lo que integremos, ¿vale? Más tarde. Y entonces, bueno, calculamos la diferencia entre los vectores, el módulo y hacemos el producto vectorial. Si hacemos el producto vectorial, nos da que, bueno, nos da I por A, diferencial de X1, E de Z, ¿vale? Entonces, este segmento, ¿de dónde a dónde va? ¿Vale? Va de menos B medios a B medios. Por tanto, nosotros, ¿qué tenemos que hacer? Tendremos que integrar, bueno, Biot y Savart sustituyendo todas las expresiones, o sea, todo lo que hemos encontrado, integrado de menos B medios a B medios, ¿vale? En X1. Entonces, si hacemos la integral, ¿vale? Un 1 partido raíz de 3 medios nos da X1 partido la raíz, ¿vale? Sustituimos los valores y lo que nos acaba dando es que el campo que genera uno de los segmentos en el origen es mu sub 0i partido 2πa multiplicado por la tangente de pi partido n partido la raíz de 1 más la tangente al cuadrado de pi partido n, ¿vale? ¿La tangente de dónde sale? La tangente sale de que nos queda en función de b y de a, ¿vale? Y si os fijáis, de la relación b partido a es 2 la tangente de pi partido n, ¿vale? Y aquí tenemos b partido a y de aquí podemos sacar, o sea, podemos sacar la a factor común, también tendríamos el b partido a, ¿vale? Entonces nos saldría la segunda tangente de aquí, ¿vale? Simplemente, digamos, se despeja de allí y se mete, mire, si está hecho paso a paso. Entonces, ¿el campo total cuál va a ser? Pues, de nuevo, teníamos un n costados, por tanto, n por el campo que genera cada segmento. Y eso nos da un campo de la siguiente forma, ¿vale? Bueno, nos sale una n multiplicando, es lo único que hemos hecho. Entonces, fijaros una cosa, ¿vale? Nos depende en el numerador como n tangente de pi partido n y en el denominador como la raíz de 1 más tangente al cuadrado de pi partido n, ¿vale? Entonces, ahora el problema, lo que nos dice esto sería el campo en general, ¿vale? En función de n. Ahora lo que nos dicen es que hagamos algunos límites, ¿vale? Entonces, ¿qué límites se pueden hacer? Proponemos dos, ¿vale? El límite cuando n tiende a infinito, ¿vale? Antes de nada, vamos a dar un poquito de intuición, ¿vale? Si n tiende a infinito, ¿qué es lo que pasa? Cada uno de estos segmentos se va haciendo más corto y cada uno, digamos, del alfa o del ángulo que circunscribe cada uno de estos es más pequeño, ¿vale? Entonces, si cada vez vamos atendiendo a los, digamos, a segmentos más cortos, más cortos, más cortos, cuando n tiende a infinito estamos teniendo una circunferencia, ¿vale? Estamos tendiendo a no tener segmentos rectos, sino a tener directamente un continuo y una espira circular, ¿vale? ¿Esto lo veis? Disculpad que parpadee, no sé qué pasa cuando grabo. O sea, ¿lo veis que la alfa se va haciendo más, o sea, digamos, los segmentos son más cortos y por tanto tendemos a un continuo, a una espira circular? Sí. Sí, sí. Vale. Pues entonces, ¿qué esperamos encontrar? Pues esperamos encontrar el campo, ¿vale? De una espira en el centro. Entonces, ¿cómo se hace el límite? Vale. Para hacer el límite, lo más sencillo aquí es, si hacemos el límite cuando n tiende a infinito, haremos el límite del numerador y el límite del denominador, ¿vale? Si hacemos el límite del numerador, ¿vale? ¿La tangente qué es? La tangente es el seno partido el coseno. Entonces, perdón.
cuando n tiende a infinito, pi partido n tiende a 0. ¿Vale? El seno de x, ¿vale? En general, el seno de x, cuando x es muy pequeño, ¿vale? Si hacéis Taylor, si os acordáis de Taylor, os sale que vale x, ¿vale? Por tanto, la tangente de pi partido n cuando n tiende a infinito tiende a pi partido n. Entonces lo que tenemos es n por pi partido n es igual a pi, ¿vale? El numerador, cuando n tiende a infinito, tiende a pi. Sin embargo, la parte de abajo, cuando pi partido a n tiende a 0, ¿vale? Tenemos un 1, ¿vale? En este caso. Entonces lo que pasa es, este número es muy pequeño, ¿vale? Tiende a 0 y sobrevive el 1. Entonces el límite cuando, bueno, de la raíz de 1 más toda esta pesca, ¿vale? Es 1, ¿vale? Entonces, bueno, teníamos el límite, digamos, del numerador partido del denominador, sustituimos lo que hemos encontrado aquí y encontramos que el campo de esta espira circular, ¿vale? Es mu sub 0i partido 2a en el eje z, que es exactamente como esperábamos el campo que crea una espira de radio a y corriente circulando antihorario en su centro. ¿Vale? Antihorario, porque lo habíamos definido así, ¿vale? Entonces, este era uno de los límites. ¿Lo entendéis más o menos, la forma de proceder? Sí, más o menos. Vale. Vale, perfecto. Entonces, el siguiente límite que se proponía, ¿vale? Que es cuando pasa algo raro, ¿vale? Es cuando n tiende a 2, ¿vale? ¿Por qué pasa algo raro cuando n tiende a 2? Cuando n tiende a 2, ¿vale? No hay forma de cerrar el polígono, ¿vale? Con dos segmentos no podemos hacer una línea cerrada. Lo mínimo necesitaríamos 3 para un triángulo, ¿vale? Entonces, con n igual a 2 no tenemos un polígono regular, sin embargo, todo funciona igual, ¿vale? Entonces, es curioso, pero bueno. Entonces, en este caso lo que encontraremos si tenemos dos segmentos será como si fueran dos hilos infinitos, ¿vale? Un segmento hacia la izquierda y un segmento hacia la derecha. Entonces, cuando n es igual a 2 en las expresiones, ¿qué pasa? Si n es igual a 2, la b es la tangente de pi medios, ¿vale? La tangente de pi medios, ¿qué es? Bueno, tiende a infinito, ¿vale? ¿Por qué? Porque el seno vale 1, el coseno vale 0, 1 partido 0 diverge, ¿vale? Entonces, lo que tenemos es que esto, digamos, exacto, diverge, ¿vale? Entonces, el límite, ¿qué es? El límite lo que nos va a dar es, cuando n tiende a 2, la n nos da igual porque es como sustituir por 2, sin embargo, la tangente de pi medios y 1 más la tangente cuadrada de pi medios, ¿vale? Esto explota, ¿vale? Entonces, haremos lo mismo que hacíamos cuando hacíamos, por ejemplo, hace unas cuantas hojas atrás que teníamos una espira y calculábamos, creo que una electrostática, con el radio hacíamos el límite cuando el radio tendía a infinito, del disco o del anillo, de lo que fuera. Entonces lo que haremos que será, vale, digamos, la tangente de pi partido n es b, ¿vale? Y es más sencillo si lo ponemos así, a ver. Esto que tenemos aquí, ¿qué es? Es b partido la raíz de 1 más b cuadrado. ¿Vale? Entonces, ¿qué podemos hacer? Vale, pues saquemos la b factor común de la raíz. ¿Vale? Si sacamos la b factor común, nos queda b partido la b de la raíz de 1 partido b cuadrado más 1. ¿Vale? Se ha sacado la b factor común. Si os fijáis, las b's se van y la b era lo que tenía infinito. Entonces, esto de aquí tiende a 0. ¿Vale? Esto sería 0. Esto de aquí se nos va y nos queda que, bueno, toda la pesca al final era 1 partido 1. ¿Vale? Por tanto, por eso aquí vemos que lo que nos sobrevive es la n, o sea, lo de arriba se nos va con lo de abajo, y como n era igual a 2, nos da 2. ¿Vale? Todo el factor ese que había, el numerador y el denominador, nos da 2, ¿vale? El cociente. Entonces, el campo sustituimos, ¿vale? Y lo que encontramos es mu sub 0 y partido A, que es el campo digamos, de inducción magnética que crean dos hilos
paralelos infinitos en los cuales circula la intensidad 1 en cada sentido en el centro, ¿vale? Y si están separados una distancia 2a, ¿vale? Es como si de esto regular, dos lados es este segmento de aquí es infinitamente largo y este de aquí también, ¿vale? Sería lo mismo. Entonces recuperamos el caso, ¿vale? ¿Alguna pregunta? O sea, no tengáis miedo de preguntar y si a alguien le da vergüenza o algo, pues que luego me mande un correo o a través del foro también se puede. El ángulo, Sí, el ángulo alfa, es Sí. pi medios. es que Em, Sí, No, Didi. O sea, alfa era la mitad del ángulo entre los dos lados. sí. Vale. Mira, fíjate, sí, perdón. O sea, alfa era el del segmento. Nosotros lo que teníamos era alfa medios, ¿vale? Como teníamos aquí. ¿Vale? Vale, sí, es verdad. Ya está, eso. No, tranqui. De hecho, bueno, a ver, que realmente que funcione es un poco anecdótico. Bueno, no anecdótico, pero sí que a priori hemos partido de un polígono regular y vamos a una cosa que no es un polígono regular, ¿vale? Simplemente es curioso que funcione. Pero si ponemos n igual a 3 todo esto, simplemente sustituirlo y no pasa nada, ¿vale? Era para dar un ejemplo distinto. El más interesante es el de n tendiendo a infinito, ¿vale? ¿Alguna otra pregunta? Ay. Vale, sí. No, es que he visto el chat y pensaba que me habéis hecho pregunta por el chat. No lo estaba mirando. Vale, perfecto, entonces. Vale, pues esta es la entrega. La clase que viene, que no sé si ahora no me acuerdo si era el miércoles o el viernes, haremos entre otros, haremos el ejercicio 735, que también era de entrega, ¿vale? Y también es bastante completito, ¿vale? Y bueno, el ejercicio que está en la hoja de problemas, que es el siguiente que aparece a este, 700, no sé cuál es, 750, 765, no sé cuál es muy parecido, solo que en vez de ser en función de n, ¿vale? Ya dábamos cuál era el número de costados. Pero se hace exactamente igual. Si queréis probar para ver si habéis entendido bien todo y tal, también es útil ese ejercicio. Vale, entonces, ahora volvemos un poco atrás. El siguiente ejercicio que teníamos intención de hacer es el 715, ¿vale? ¿Por qué? Bueno, básicamente las espiras circulares están en todas partes, ¿vale? Y nos permiten, hay muchas formas de tratarlos, ¿vale? Hay muchas formas de tratarlo y entonces, además el resultado es relativamente sencillo y va bastante bien como para practicar distintos diferenciales. Entonces, ¿cuál es la geometría? Vale, tenemos una espira que está en el plano XY, ¿vale? O sea, en z igual a 0, de radio r y por el cual circula en intensidad en sentido antihorario a través de la espira. Nos piden que calculemos el campo B en su eje a una distancia z0. Entonces, ¿cómo calculamos esto? Vale, Biot y Savart, ¿vale? Hacemos integración directa. Entonces, para utilizar Biot y Savart, bueno, de nuevo, la expresión. Y aquí la cosa es, el diferencial de L es ligeramente, o sea, es un poco más complicado, ¿vale? ¿Por qué? Bueno, fijémonos, no, si cogiésemos cartesianas, ¿hacia dónde va? ¿Vale? No es trivial. Pero entonces podemos hacer lo que hacíamos muchas veces, ¿vale? Y en general es buena idea. Mirar el problema, mirar qué geometría tiene y buscar si hay algún sistema de coordenadas que nos sea más útil. En este caso, si tenemos una circunferencia, igual que teníamos en el caso de hidrostática, utilizaremos coordenadas cilíndricas. ¿Vale? Entonces, vale, aquí está bien explicado, creo. Pero básicamente la idea, ¿cuál es? Nosotros estamos, digamos, la espira, ¿vale? Es una circunferencia a radio, digamos, bueno, de radio igual a r, ¿vale? Es una circunferencia de radio igual a r. Entonces, la intensidad, ¿en qué dirección circula? En la dirección angular, ¿vale? En phi. No circula radialmente ni en z, solo tenemos circulación en phi, ¿vale? Por tanto, vemos que las coordenadas cilíndricas pueden ser muy útiles. Entonces, el diferencial de línea, ¿cuál será?
el diferencial de línea va a ser, esto hay dos formas de verlo, ¿vale? Podéis pensar, ¿cuál es el arco de esta circunferencia? Si incrementásemos nosotros un pequeño ángulo aquí, ¿vale? Un pequeño phi, ¿cuál es el arco que describe, ¿vale? Esto, si os acordáis, os expliqué cuando aún había clase con pizarra, que era R, el radio R, por el diferencial del ángulo que habíamos aumentado, ¿vale? R por el ángulo. Si no, si os cuesta más esto, tenéis la hoja de coordenadas, ¿vale? Que allí están los diferenciales también, están todos puestos. Entonces, el diferencial de L, ¿qué va a ser? Va a ser R por diferencial de phi en la dirección angular, phi, ¿vale? Que si lo expresamos en coordenadas cartesianas, es R por d phi menos seno de phi x más coseno de phi e y, ¿vale? Entonces, una forma alternativa de hacer esto de aquí, ¿vale? Es como hicimos en la hoja anterior, ¿vale? Por ejemplo, escribimos en coordenadas cartesianas, L es igual al coseno, coseno de phi seno de phi, ¿vale? Y ahora lo que hacíamos era el diferencial de L es, R y R, ¿vale? Coordenadas cartesianas. O sea, componente X y componente Y. Entonces, el diferencial de L, ¿qué es? La R es constante y lo que cambia es la phi. Por tanto, derivamos menos seno de phi, coseno de phi, y como ahora hemos derivado de phi, aparece el diferencial de phi, ¿vale? Fijaros que es exactamente lo mismo que obtenemos aquí, ¿vale? Es lo mismo. Si os acostumbráis a utilizar la hoja de coordenadas y tal, es más fácil. O sea, porque ya lo tenéis dado, ¿vale? Pero calcularlo así no tardáis nada tampoco. Entonces, estos son herramientas, ¿vale? Lo que sintáis vosotros más cómodos. Es exactamente lo mismo una forma o la otra. Vale. Pero me refiero, es legal utilizar la hoja de coordenadas. No os vamos a pedir que demostréis que este es el diferencial, ¿vale? Si lo veis y está en la hoja de coordenadas, lo podéis utilizar. Entonces, vale, el diferencial de línea lo tenemos. El vector radial, ¿cuál va a ser? Pues z0 en el eje z, ¿vale? Pues hemos dicho que era axial, no tiene ni la componente x ni la y, justo en el eje. Y luego la r', ¿qué va a ser? Vale, de nuevo, hay dos formas de hacerlo. Podemos ver la curva en cartesianas, que sería la L esta que os he dicho yo aquí, R coseno de phi, R seno de phi, o podemos ver que en coordenadas cilíndricas, como estamos en la circunferencia esta de aquí, va a ser el vector, digamos, el vector este que apunta aquí siempre es radial, en plan desde el origen hasta un punto cualquiera, y la magnitud de dicho vector es R. Por tanto, en coordenadas cilíndricas, el vector de las, digamos, de la zona donde hay intensidad es R e de R, que si transformáis e de R a cartesianas, esto también está en la hoja de coordenadas, encontraréis lo mismo que haciéndolo con la forma esta de aquí de proyectar directamente, ¿vale? Es totalmente análogo. Entonces, bueno, calculamos como siempre el vector que une, digamos, donde queremos mirar con donde están las cargas, la distancia entre estos vectores, al módulo, perdón, de estos vectores, hacemos el producto vectorial para saber la dirección del campo y nos da todo esto de aquí, ¿vale? Nos da una componente X, una componente Y y una componente Z. Entonces, cosas que podemos ver antes de hacer nada, ¿vale? ¿Recordáis en el caso del campo eléctrico? ¿Os acordáis, por ejemplo, cuando teníamos un plano infinito, lo que había a la derecha compensaba lo de la izquierda? Ahora es más difícil imaginárselo y sin la cámara más, ¿vale? Por eso también lo hemos calculado abajo, pero aquí también se puede utilizar la regla de la mano derecha, ¿vale? Si ponemos la punta de los dedos hacia donde circula la intensidad en cualquier punto de circunferencia y cerramos la mano hacia Z0, ¿vale? Vemos que el pulgar nos va a apuntar, digamos, en un poco en Z0 y un poco perpendicular al vector al que estábamos, ¿vale? Entonces vemos que no solo hay componente en Z. Sin embargo, si ahora hacéis lo mismo para la intensidad del signo del, digamos, que vuelve, o sea, si fuese un espejo del lado contrario, ¿vale? Lo hacemos por la derecha, lo hacemos justo por la izquierda, veréis que el pulgar apunta en la misma dirección de Z, pero justo en el sentido, digamos, en este caso sería el Y, ¿vale? Perdón, el Y es, aquí apuntaría hacia allá y aquí apuntaría hacia allá, ¿vale? O sea, habría una componente,
perdón, no puedo hacer flechas, una componente hacia aquí y una componente hacia aquí. Por tanto, la contribución de este segmento, o sea, este diferencial y este diferencial se cancelan. Entonces, lo que acabaremos viendo que pasa es que como todos se cancelan par a par, ¿vale? La componente Z sí se suma, pero la componente X e Y se cancelan, ¿vale? Porque estamos en el centro. O sea, simplemente lo digo porque normalmente, aunque aquí esté hecho primero calcular y luego se dice, normalmente es mejor siempre que intentéis pensar antes de calcular porque os lo ahorraréis, ¿vale? Y así iréis mucho más rápido. Entonces, vale, pues vamos a calcularlo como si no lo supiéramos, ¿vale? Y lo que tenemos es el RZ0 en dirección radial más el R cuadrado en pi, ¿vale? Entonces, está en coordenadas cilíndricas y cartesianas, ¿vale? Pero como os lo he explicado, es más fácil, lo hacemos en cartesianas. Si integramos el coseno de phi de 0 a 2pi, como sabéis, da 0, ¿vale? Pues un periodo entero, y el seno de phi también, como damos toda la vuelta, da 0. Entonces, tal y como habíamos dicho, ya la integral nos lo dice, ¿vale? Pero no hacía falta calcularlo. Todos los pequeños segmentos, en plan, los de la derecha con los de la izquierda, los de arriba con los de abajo, los de aquí con los de aquí, ¿vale? Siempre simétricos respecto al centro, se van a cancelar uno a uno. Y por tanto, digamos, contribución del campo es 0, porque se cancela. Entonces, solo nos queda en el campo Z, en el eje Z, o sea que solo se hacía falta calcular en este eje, y como no depende de phi, es trivial, ¿vale? Calcularlo. O sea, simplemente es la integral de 0 a 2pi de d de phi, nos va a salir 2pi, sustituimos, y este es el campo que encontramos. O sea, este de aquí es el campo que genera la espira en su centro, ¿vale? O sea, bueno, el campo BZ0 nos queda esta expresión de aquí en el eje Z. Si nos fuéramos al centro de la espira, al centro de la espira, es poner Z0 igual a 0, ¿vale? Y nos queda que es mu sub 0 y medios por 1 partido R, ¿vale? Esto suele aparecer mucho, ¿vale? En el centro. Entonces, antes de pasar a lo siguiente, os haré un pequeño comentario, ¿vale? No es casualidad que os digamos de calcular el campo en el eje, ¿vale? Fuera del eje es súper complicado de calcular, ¿vale? No lo intentéis. O sea, es muy, muy difícil y salen funciones muy, muy complicadas. Entonces, si nosotros calculamos cosas de estas, será siempre en el eje, ¿vale? Y bueno, el resultado ya lo veis. Una cosa, por ejemplo, es que si en algún momento, ¿vale? Os pedimos que calculéis algo y hay una espira y sabéis que el campo de una espira en su centro es esta expresión o esta de aquí, ¿vale? Esta la gente se suele acordar más. Podéis poner que el campo de una espira en su centro es esto, ¿vale? Si lo queréis calcular podéis, pero hay según qué cosas, ¿vale? Resultados que hayamos hecho que son tan como este de aquí, ¿vale? Que es tan común, digamos, y queda tan sencillo, tan bonito, que lo podéis utilizar, ¿vale? Directamente, no hace falta que lo derivéis todo a veces. Que aún así, a priori, tiempo tendréis para hacerlo, ¿vale? Pero todo lo que no dediquéis a esto lo tendréis para otras cosas. Y también ayuda a agilizar un poco y tener un poquito más de intuición. Vale, entonces, esto es lo que quería comentar. Entonces, ahora hacemos un límite, ¿vale? Ahora lo que nos dicen es que hagamos el límite cuando Z0 es mucho mayor que R. ¿Qué quiere decir? Que nosotros estamos muy, muy alejados, o sea, este punto está muy lejos de este radio R, ¿vale? Entonces es como si nosotros estuviésemos muy lejos y viésemos una espira muy pequeñita, ¿vale? La veríamos lejos respecto de la distancia a la que estamos. Entonces, este tipo de límites, ¿cómo se hacían? De nuevo, como decíamos al principio, como la Z0 es mucho mayor que R, lo más fácil suele ser sacar la Z0 factor común, ¿vale? La sacamos factor común y nos queda un 1 más R cuadrado Z0 cuadrado, ¿vale? Aquí en este caso está hecho en plan, podéis hacer Taylor y quedaros a primer orden, o, si es más sencillo, ¿vale? Directamente podéis decir, bueno, esto de aquí tiende a 0, 1 siempre es más grande que 0, entonces a primer orden 1 es lo que sobrevive, ¿vale? Que es como lo hacíamos en las primeras hojas de electrostática. Y es más fácil, ¿vale? Y es igual de válido. Lo podéis hacer así siempre en esta asignatura, nos pediremos, ¿vale? Normalmente no hará falta hacer Taylor. Si lo sabéis hacer, siempre es mejor, ¿vale? Pues una herramienta más y esto sí que lo tendréis que usar más adelante. Pero como los límites que haremos normalmente serán sencillos, ¿vale? Serán de este tipo. Con este tipo, o sea, hacerlo directamente más a lo bruto, digamos, funciona, no hay problemas. Entonces, bueno, si hacemos esto,
aquí este cociente nos queda 1 y entonces el campo B es simplemente el factor que acompañaba, ¿vale? Mu sub 0 y medios, R cuadrado partido Z0 al cubo en el eje Z. Entonces, aquí aprovechamos para introducir un concepto, ¿vale? Que es interesante, a mí me parece chulo, ¿vale? Y luego ya volveremos a enfatizar en ello, ¿vale? Pero es básicamente la idea del dipolo magnético. Un dipolo magnético básicamente es como un pequeño imán, es un imán muy pequeño, ¿vale? Tiene una cara norte, o sea, digamos un polo norte y un polo sur. Entonces, el campo que genera este dipolo magnético, de nuevo, ya lo veremos más adelante en más detalle, ¿vale? En otro ejercicio, la sesión que viene. Pero básicamente para esto necesitamos solo la expresión. El campo magnético B que genera tiene esta expresión de aquí, ¿vale? Es M por R multiplicado por R menos R cuadrado M R a la 5, ¿vale? Si no aparece vectorcito es módulo. O sea, es el módulo del vector al cuadrado. Entonces, si asumimos que el dipolo está situado en el origen de coordenadas y R es el vector, en plan, debemos calcular el campo, igual que antes. Si asumimos que el dipolo apunta hacia arriba, ¿vale? En el eje Z, si hacéis este producto, como R es a donde queremos mirar el campo y va en el eje Z y la M va en el eje Z, son paralelos, por tanto M por R es M por Z0 y por tanto M por R va a ser M por Z0 en el eje Z. Si calculáis, da que el campo B que genera esto es mu sub 0 partido 2pi M partido Z0 al cubo, que si os fijáis, en plan, el Z0 al cubo lo tenemos igual, ¿vale? El mu sub 0 también aparece, el 2 aparece, y aquí nos sale un M partido pi, que aquí era IR cuadrado, ¿vale? Entonces, aquí hay una interpretación, ¿vale? Que es que, imaginaros, ¿vale? Os lo decimos así, pero asumimos que M es la intensidad por la superficie, o sea que es la intensidad por pi R cuadrado. Si sustituimos esta M en la expresión, ¿vale? Obtenemos exactamente el mismo campo que obteníamos antes, ¿vale? ¿Qué quiere decir esto? Que cuando nosotros estamos en una espira, ¿vale? Con una espira, y miramos a una distancia muy lejos de ella, el campo magnético que veremos será como si hubiese un pequeño imán en esa posición, ¿vale? Como un dipolo magnético. Esto, en plan, y esto lo voy a decir en quotes, ¿vale? Es más anecdótico, es mucho más difícil de lo que voy a decir, y en cierto modo lo que voy a decir no es 100% cierto, pero en los átomos, ¿vale? Lo que es el spin, en cierto modo, es debido a que vosotros sabéis que los electrones orbitan, ¿vale? Entonces, el electrón orbitando es como una especie de espira, ¿vale? Pero como el radio de la órbita es súper pequeño, ¿vale? Son Armstrongs, nosotros siempre miramos a una Z0 muy grande y entonces digamos, este electrón, ¿vale? Lo que acabamos viendo es como si fuese un spin, un pequeño imán, ¿vale? Y esto es un poco, entre comillas, ¿vale? La interpretación detrás de por qué los átomos, bueno, los átomos es más complicado, pero por qué, por ejemplo, bueno, sí, cuando hay electrones o se habla de partículas cargadas, a veces se habla de spin, ¿vale? Es porque orbitan sobre sí mismos, son como una pequeña espira y entonces generan un campo magnético que es como un dipolo, ¿vale? Y es muy útil tratarlo así, muchas veces. Vale, perfecto. Y... Vale, creo que, o sea, son -5, entonces, si queréis, bueno, ahora hacemos dudas y todo esto, pero si queréis lo dejo aquí, ¿vale? Porque este ejercicio no me va a dar tiempo y la clase que viene empiezo por aquí y sigo con la siguiente hoja, ¿vale? En este ejercicio, si queréis mirarlo, es útil, ¿vale? Podéis ver un poco la introducción que hacemos a la ley de Ampère, ¿vale? La utilizaremos mucho más en las siguientes hojas, pero es igual que en Gauss, es súper útil, ¿vale? Utilizarlo. Entonces, si le queréis echar un vistazo antes de que os lo explique, igual os ayuda y podéis ver si tenéis dudas o no y todo esto, ¿vale? Simplemente. Entonces, esto lo hacemos en la siguiente clase y luego seguimos. ¿Tenéis alguna duda de algo que haya explicado? ¿Algo que queréis que entre más en detalle? Bueno, yo más arriba, cuando hemos hecho el límite, Sí. Este de aquí. sí, no entiendo bien de dónde sale el resultado ese. Vale, la idea de aquí es... si os acordáis al principio, nosotros lo que solíamos hacer es
como Z0 es mucho mayor que R, ¿vale? Es igual de cierto, o sea, podemos pasar la Z0 dividiendo y por tanto R partido Z0 es mucho menor que 1, ¿vale? Es decir, es prácticamente 0, ¿vale? Entonces la idea con este tipo de límites es sacamos factor común lo que es grande, ¿vale? En este caso es el Z0 y bueno, el Z0 a la 3 medios, o sea, Z0 al cuadrado a la 3 medios nos da un Z0 al cubo, ¿vale? Y entonces lo que nos queda es este pequeño bicho de aquí, ¿vale? Que es el 1 más R cuadrado partido Z0 cuadrado, que como hemos visto, R partido Z0 tiende a 0, es mucho menor que 1, ¿vale? Y como es mucho menor que 1, decimos que esto de aquí es 0. O sea, esto lo quitamos, ¿vale? Cuando hacemos el límite, porque esto es mucho más grande. Entonces, todo esto de aquí al final es 1 elevado a 3 medios, que 1 elevado a 3 medios va a ser 1. No sé si lo estoy explicando, es que no tengo pizarra, no tengo cosa, entonces no sé bien cómo hacerlo. O sea, lo habéis entendido más o menos. O sea, la idea aquí es el hecho de que como esto es pequeño, sacamos lo que es grande fuera y así es mucho más fácil comparar. Porque estamos comparando el número, la unidad 1 con algo que es 0, ¿vale? O sea, que es mucho más pequeño que 1. Por tanto, esto de aquí es 1 y ya está, ¿vale? Nos quedamos tan anchos. Vale, vale. Simplemente dices que la fracción esta es, o sea, es tan pequeña que te da igual. Sí, exacto. O sea, Vale, tiende a 0. vale, Entonces, lo que domina es el 1. vale. Merci. O sea, fijaros que no es lo mismo que hacer Z0 tendiendo a infinito, ¿vale? ¿Por qué? Pues si hacemos Z0 tendiendo a infinito, el campo es 0, ¿vale? O sea, es el matiz de... No es lo mismo decir que tiende a infinito que es mucho más grande o mucho más pequeño, ¿vale? Cuando sean mucho más grandes, al menos en todos los casos que os hemos dado y que creo que pasarán, sacando así factor común ya es suficiente. Y si queréis, cuando tiende a infinito, podéis utilizar la misma herramienta, también funciona.